Lo que les contaba, gente, una situación muy delicada, muy difícil, que tiene que ver con una atrocidad llevada adelante en la dictadura cívico-militar, pero que penosamente se prolongó con la desidia de la mal llamada justicia. Esta mañana, con mucho gusto, estoy dando la bienvenida. Estoy pensando, se conoció con la otra mujer que tengo en el fono, en el hospital militar, lo que debe haber sido eso. Ana Morós, es presa política, integrante del Comité Central del PVP, militante por los derechos humanos, escritora. Tengo también, a Ingrid Urroz, docente, militante social, política, también presa en esa maldita dictadura cívico-militar, integrante del PVP Salto, segunda suplente del intendente Lima. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos agradeciendo esta oportunidad que nos dan para poder mostrar y traerle a la audiencia todo eso que en el mes de la mujer justamente, y a poquitos días de que se haya hecho una audiencia con la Comisión Interamericana, es muy importante que la gente pueda saber lo que realmente existió. Con esta otra mujer que tú dices, nos conocimos en el hospital militar y en ese momento éramos muy jóvenes y estábamos las dos con unas enfermedades medias macabras, porque a mí me hablaban de un mal de Pot, sí, que no existió nunca, una tuberculosis a los huesos, y a Ingrid la estaban tratando por un lupus, o sea, dos cosas bastante funestas. Y nos conocimos y bueno, la química existió siempre, pero después pasó muchos años que no nos vimos, nos volvimos a encontrar por estas cosas de los derechos humanos. Claro. ¿Y cómo recordás tú, Ingrid, ese encuentro con Ana? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias. El encuentro con Ana en el hospital militar. Sí, claro. Sí. Y bueno, el encuentro, como ella dice, la química que existía en todas nosotras, en ese lugar tan tétrico, como vos bien dijiste, donde se daba de todo, desde un maltrato en el sentido de no darte la importancia a las cosas que realmente importaban, maltrato en el sentido de ver llegar compañeros torturados, de llegar a ver compañeros que llegaban torturados y morían en la sala. Ese encuentro yo lo recuerdo como todos los encuentros que tuvimos, los expresos y expresas, que cada vez que nos podíamos de alguna manera conectar con otro, surgía eso que surgió en la cárcel, que fue la necesidad de resistir y la necesidad de apoyarnos entre todos. Y que fue una cosa que surgió naturalmente, porque si algo teníamos claro era que nosotros teníamos una vida para adentro y para afuera. Para afuera había un muro y detrás de ese muro estaban nuestros captores, y para adentro estaba todo, estaban nuestros compañeros y compañeras, para los cuales teníamos que dar el 100% para poder resistir y para poder apoyarnos entre todos. Así que ella se acuerda, Ana se acuerda mucho. Yo la verdad que no tengo tanto el registro. Claro, indudablemente para ella la experiencia, para mí fue un encuentro con una compañera. Yo era, como dice ella, una gurisita,
pero ella tenía una vivencia que yo por supuesto no tenía, entonces la hizo registrar, la hizo marcar los recuerdos mucho más. Y bueno, ni qué decir de cuando nos volvemos a encontrar militando en el mismo partido y el espacio 566 PDP, y es como que el tiempo no pasó, como que seguimos juntas, estamos a la orden una para otra, y es un placer, cada vez que nos vemos, cada vez que nos juntamos, es un placer. Claro, lo que dice Ingrid es cierto. A mí cuando caí presa hacía 6 meses que había perdido a mi hija, entonces yo tenía pesadillas con eso, ¿no? Y los milicos jugaban mucho con esa cosa que me había pasado. Habían jugado durante la detención, todo el interrogatorio, y bueno, ahí también porque me decían que yo iba a quedar estéril por la enfermedad que tenía. Y una vez me desperté, recuerdo, sudando, desesperada, y tenía a Ingrid a mi lado, que me decía: Ana, tenés que hacer crecer a esa Daniela. Mientras vos estés viva, tu hija no se va a morir. O sea, era una gurisa, tenía 20 años, digo, una profundidad tremenda. Y cuando vuelvo a Salto, al mucho tiempo, como escritora, a presentar un libro, claro, se lo tuve que reconocer y Ingrid se puso a llorar. Todo eso es muy importante porque a veces la gente nos ve a los que estuvimos presos como seres fríos y no es así. ¿Y cómo fue ese reencuentro entre ustedes dos? Nos encontramos en Paso de los Toros. Yo la andaba buscando y ella no podía creer cuando me vio. Encontré primero a su familia y entonces me dicen: ¿está allí? Porque evidente, para mí, como dice ella, el que otra compañera hubiese entendido mi desesperación, mi angustia frente a ese flagelo, y que me hubiese dado tanto apoyo, fue muy importante. Yo nunca pude olvidar ese momento. ¿Entendés? Sí, claro. Creo que quiere decir algo, Ingrid. Sí. ¿Yo? Sí. Pero puedes seguir hablando también. Sí, no, acá está siempre abierto el micrófono, Ingrid, estamos los 3 en simultáneo, o sea que tú te metes en la chat. No, yo pienso siempre y les pregunto a las dos, esta doble violación que tuvieron, primero por la dictadura cívico-militar y luego por la justicia. Yo siento que fueron violadas ustedes también por la justicia, por lo difícil que es atreverse a contar todo lo que les pasó y la desidia, el tiempo. ¿Cómo puede ser tantos años? ¿Cómo vivieron todo esto, esta segunda violación masiva que ustedes están recibiendo? Lo que pasa, bueno, yo... Sí, decí, Ingrid, que yo después sigo. Sí, no, yo le quiero aclarar a él que yo no soy de las compañeras denunciantes. No, ya lo sé, pero es la situación en general, me refiero, es algo, en general. Algo que enerva, por Dios. Sí. Y que, por suerte, no tuve que enfrentar, ni tengo que enfrentar una experiencia de las secuelas de ese tipo de experiencia. Ahora sí, Anita. Sí, mira, honestamente fue algo que nosotros nos habíamos puesto todas una coraza. Claro. Y no hablábamos de eso, ni siquiera en la cárcel hablábamos. Cuando se planteó por iniciativa de Beatriz Benzano, una noche nos citó a Evo, éramos muchas mujeres las que concurrimos a esa citación. Y cuando ella planteó que en el Brasil habían hecho una denuncia de ese tipo, todas nos mirábamos y todas como que dijimos, bueno, empezar a trabajar en eso, tratar de decir determinadas cosas, como que nadie se animaba a ser la primera,
como que nadie se animaba a hablar de lo que les había pasado. Había una compañera que ya falleció, que nos contaba que había estado 10 años con tratamiento psicológico y nunca lo había podido hablar. Yo había ido varias veces a análisis sensacional y cosas por el estilo, tampoco lo había podido hablar. Me sentía muy mal. La mayoría de las compañeras nos sentíamos sucias, nos sentíamos que algo había pasado con nosotros. ¿Por qué? Después, cuando empezamos con la ayuda de una psicóloga, Maricel Robaina, y de otra asistente social, Alba, que nos empezamos a reunir 2 veces por semana y después una vez cada semana, después una vez cada 15 días, intentando preparar una denuncia y ver las atrocidades por las que habíamos pasado. Cada una de nosotros nos parecía chiquito lo que habíamos vivido, al lado de lo que otras habían vivido. Todo fue muy atroz, desde la compañera que la habían violado con instrumentos, con palos, con cosas, y que después, cuando pasó a juez, le dijeron, ¿no?, que como era un palo, por lo tanto no era violación. Cosas macabras, como que le pusieran voces de niños llorando en otra pieza, y que de esas las intentaba violentar a que se hablasen, que contasen lo que querían, y terminaban siendo violadas. Digo, porque eran violaciones monstruosas, tanto la tropa como los otros. Fíjate que nosotros denunciamos a más de 100 personas, entre ellos a psicólogos, médicos, porque muchas veces los médicos estaban ahí presentes para decirte si podían seguir o no podían seguir. Qué rol tristísimo el de esos médicos, ¿no? Espantoso. Yo siempre me pregunté cómo habían el juramento hipocrático, dónde lo tenían guardado, porque si se acordarían que lo habían hecho, ¿no? Digo, eso es macabro. Y que te digo sinceramente, y quiero darle un poco también a Ingrid para que cuente, porque ella vivió en una cárcel que ha sido también totalmente invisibilizada. Ahí está. Sí. Mientras yo estuve en Punta Es una deuda que tenemos el colectivo con las mujeres en general que pasaron por la prisión, violadas o no violadas, Exacto. Torturadas todas, humilladas todas, invisibilizadas también, penosamente todas. Y sí, fíjate que cuando salimos se habló de los compañeros que habían sido rehenes. Nunca se acordaron que también existían mujeres en la misma situación. Digo, después se habló, pero no, el problema de género siempre se dice, ¿no?, que nosotros fuimos doblemente enjuiciadas, ¿no? Una, por no estar en nuestras casas, cuidando hijos, lavando calzoncillos, y otra, por habernos animado a hacer tareas que supuestamente eran de hombres. Yo estuve siempre, pensando que esta etapa que se dio el otro día no se iba a dar. Fíjate que el año pasado nos llamaron al grupo de las 28 mujeres nuevamente a declarar, nuevamente pasar por todo ese calvario de recordar todas esas cosas, como si no pasase nada, como que estuviesen dudando de lo que nosotros realmente habíamos vivido. Los abogados de estos sátrapas te interrogaban con una frialdad tremenda y te preguntaban constantemente si estabas seguro, si no querías cambiar algo, si realmente había sido esas cosas que nosotros decíamos habían sido menstruando o en época normal, para que te des cuenta cuál es el grado de la revictimización, del desprecio. Sí, exacto. Sí. Te escuchamos, Ingrid, de esa otra cárcel que también ha sido invisibilizada. Bueno, la cárcel de Paso de los Toros tuvo
aproximadamente 250 mujeres. Nosotros la inauguramos, digamos, no fuimos nosotros, las compañeras de Tacuarembó, no las de Salto, las de Tacuarembó la inauguraron y al tiempito llegamos nosotras, y ahí nos juntamos 250 mujeres, nos tuvieron detenidas a 250 mujeres y después la usaron para retener a las mujeres que les daban la libertad y no les permitían estar ahí, las tenían retenidas hasta que se iban del país, lograban irse del país. Una cárcel donde se volvió a repetir lo que se repitió a lo largo y ancho de todos los lugares de detención, que fue el unirse, el respaldarse, el crear una vida más allá de la incertidumbre y más allá de los destratos, de los acosos constantes, una vida donde que nos permitiera y que nos permitió, por supuesto, salir de esas 4 paredes y tratar de seguir enteras. Una cárcel donde tuvo de todo, como bien decía Ana, donde hubieron compañeras también violadas, donde hubieron compañeras violadas que no lo pudieron hablar, no lo pudieron expresar en palabras, por mucho tiempo lo ocultaron, lo enterraron. Hubo compañeras enfermas, compañeras que se murieron por falta de atención, como Raquel Cuñez, una compañera de Paysandú que tuvo una enfermedad que no la atendieron y se murió. Hubo compañeras que tenían un tiempo a sus hijos, después se los quitaban, no los dejaban ver. Hubo compañeras que pasaron momentos muy duros porque tenían hijos chicos afuera, familiares con muchas necesidades económicas, que no podían ir a verlas, si no era con el apoyo de los familiares, porque también esto de esa solidaridad o sororidad o como quieran llamarle, que se daba entre nosotros, también se daba en los familiares y eran tratando siempre de que todos tuviéramos lo mínimo indispensable, como ser las visitas, el paquete, que se organizaba entre todos, que si había alguien que no podía llevar a sus hijos, allá estaban los familiares tratando de que esos hijos también estuvieran. Capaz que hay una cosa que capaz que nadie lo sabe, pero los familiares de Salto viajaban en un camión hasta Paso de los Toros, tiraban colchones en ese camión y viajaban en un camión a visitar. Iban las familias que podían y las familias que no podían, porque ese camión era financiado por el esposo de una compañera y todos el resto de los familiares organizaban para que estuvieran todos, los hijos de las mujeres de Constitución, los hijos de las mujeres de acá de Salto, los familiares, y entre todos allí estaban dándonos otro cachito más de fuerza para seguir. En cuanto a la invisibilización, yo fui media rara. A mí en realidad, o media rara o todavía no he llegado a la comprensión cabal de este tema, porque entiendo que sí que hubo una invisibilización, pero digo con respecto a las mujeres, ¿no? Pero a mí eso a esta altura
no me interesa. Pienso que fue un tema de capacidad de lo que uno podía hacer. Y los compañeros son hijos del patriarcado y en aquel momento cumplieron o hicieron lo que podían hacer, nada más que eso. Ingrid, sí. No, agradecerte mucho el testimonio y enviarte un muy fuerte abrazo. Muy bien. Igualmente, muchas gracias. No, a ti, Ingrid Urroz. Yo me quedo con todo este tema, me quedo con lo que planteaba Ana, de que les hicieron pagar un precio más alto por la condición de la mujer. ¿Y sabes qué me estoy acordando? Yo cuando hice la investigación, cuando accedí a los entretelones de la captura en Argentina y luego el asesinato, los fusilados de Soca, me impactó mucho que la persona que más fue torturada, humillada, destratada de ese grupo fue Graciela Stefanel, por ser mujer y por resistirse a balazos a la detención. Para quienes la capturaron, eso era una ofensa terrible, como una mujer se resistió armas en mano y les dio pelea. Sí, es verdad, digo, yo entiendo perfecto lo que plantea Ingrid. Digo, si bien yo entiendo de que uno, más que nada pensando en todo en nuestro presente, ¿no? En toda la cantidad de mujeres que en este momento están siendo violadas, ultrajadas, en las niñas que aparecen constantemente, digo, uno ve que se repite la misma conducta y que uno tiene que hacer algo. Por eso creo que nosotras seguimos la pelea. Y en esto de seguir en la pelea, permítanme que sume en la charla, en la reflexión, a Laura Cafaro, diputada suplente del PVP, espacio 567, integrante de su secretariado, trabajadora social y docente. Laura, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo andan? Todo muy bien. Te escuchamos con atención en una reflexión epilogando esta mañana tan fuerte, con el testimonio de Ana, con el testimonio de Ingrid. Sí, bueno, en primer lugar agradecerles a Ana y a Ingrid, ¿no? por los testimonios, porque más allá que bueno, que son víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, en el caso de ambas y tantas otras compañeras y compañeros, y quienes también fuimos niños, niñas y adolescentes en ese momento, ellas se colocan desde ese lugar de activas denunciantes, ¿no? O sea, no en ese lugar de víctimas, que bien podrían estar o considerarse, sino que en ese lugar de activas denunciantes. Porque ellas, hasta el día de hoy, como habrán escuchado, siguen colocando el tema de la dictadura, ¿no?, en el centro del debate. Y eso no es un tema sencillo en un país donde reina la impunidad, ¿no?, donde esto no es un tema de política de Estado. Y creo que ellas, por lo menos yo lo vivo así, ¿no?, son un ejemplo de vida, porque ellas tratan, ¿no?, en traernos en ese pasado, presente y también futuro, todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, para quienes fuimos directo o indirectamente también vivimos esa etapa, pero sobre todo para las nuevas generaciones. Y esto también ha sido un tema que el TVP ha colocado históricamente, ¿no?, en esto de un Estado no garante de derechos, en un Estado que sigue perpetuando la impunidad, y que no se hace cargo de políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no?, y de reparación en este caso. Ellas creo que ellas con esto, para mí, realmente en este país con estas características de impunidad, donde mismo Ana ahora traía, ¿no?, o sea, ellas va a ser ahora 10 años que hicieron una denuncia, 28 mujeres, de las cuales algunas ya fallecieron, ¿no?, porque eso también hay que decirlo. Ellas denuncian hace casi 10 años, fueron a declarar, y ahora el año pasado las llaman de vuelta a declarar, y fueron revictimizadas, pero aparte las preguntas fueron hechas por los abogados de los denunciados, ¿no?, de los
de los terroristas de Estado, en realidad, de quienes perpetuaron estas atrocidades. Entonces, realmente, esto que ellas hacen de contar, de exponerse, ¿no? Porque uno cuando expone o cuando dice algo también se expone, ¿no? Se expone como persona, se expone con un tema tan delicado aparte, ¿no? Tan íntimo. Entonces realmente ellas se colocan desde ese lugar de realizar, para mí es un acto contrahegemónico, porque en realidad lo que se trata en nuestro país es, ¿no?, este manto del olvido, del silencio, de la impunidad, ¿no? Bueno, ellas realmente se colocan desde un lugar contrahegemónico. ¿Y por qué lo podemos vincular este pasado con el presente y sobre todo con el futuro? Porque la violencia contra las mujeres, en términos generales, ¿no?, tiene un carácter estructural y el Estado debe dar señales claras de que esto no está bien, o sea, de que tiene que deslegitimar estas prácticas porque de alguna forma refuerza, ¿no?, prácticas de violencia históricas hacia las mujeres, pero que en realidad debería dar una señal clara de que esto no puede ser más. Entonces, ¿por qué nuestro país, o sea, cómo nos explicamos que nuestro país y en otros países también, pero digo, hablando del Uruguay, cómo se interpretan si no los altos índices de violencia basada en género, de femicidios, haciendo una lectura entre el pasado y el presente, ¿no? Acá hay una autora en un libro que se llama Grietas en el silencio, una autora argentina, que desarrolla el concepto de continuum, ¿no? O sea, esa cuestión de continuidad entre la violencia que está ubicada en tanto carácter estructural a lo largo de la historia, pero que también en esta relación, ella estudia el tema justamente de la dictadura en Argentina y el lugar que tuvieron allí las mujeres, ¿no? Entonces, esa continuidad de la violencia sexual, en este caso, ¿no?, que traía Ollana, claramente, que se perpetuó durante la dictadura cívico-militar, es como la continuidad, el continuum de esa violencia que se ejerció hacia las mujeres a lo largo de la historia, pero a su vez que se ejerce en este momento. Entonces, hoy más que nunca, en primer lugar, agradecerles a Ana y a Ingrid y a todas las mujeres que nos traen continuamente las vivencias de una etapa terrible en nuestro país, como fue la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, donde nos traen estas vivencias que no son nada fáciles de relatar, y que a su vez seguimos, ¿no?, deberíamos seguir apelando a que el Estado, no solo en este tema de impunidad, sino que también en todo lo que son prácticas de violencia hacia las mujeres, pueda dar señales más claras, muy claras, que en este momento no está dando. Entonces, bueno, capaz que en esto, Alberto, de cómo unimos el pasado con el presente, ¿no?, y las luchas de las mujeres desde los distintos lugares. Gracias por el aporte, Laura, que tengas buena jornada. Bueno, gracias, Alberto. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo y escuchando. Quiero cerrar con Ana, pero Laura hablaba de otra escritora. Ana es escritora, y tengo un montón de mensajes saludándolas a las tres, pero hay dos que hablan de escritores, entonces permítanme que en el cierre también lo sume. En Uruguay no conocemos a esta gran escritora argentina, Elsa Osorio. Doble fondo es su último libro y reseña la vida de una detenida en la ESMA y sus vidas dentro de la detención. Y como frutilla de la torta, su otro buen libro, A 20 años luz. Abrazo a las compañeras. Y por acá me dicen saludos desde Villa 25 de Agosto y Paseo de los Murales y Ruta de las Abejas, a esas mujeres que, como María Julia Listur, no pierden la memoria, como Charrúa, clamor por la historia bien contada. Y cierras tú, que cuentas historias, yo pretendo sumar estas otras historias y quedo muy emocionado y conmovido con el relato de las tres, el tuyo puntualmente, por el coraje cívico que significa tu rebeldía juvenil, tu rebeldía frente a esta democracia tan adormecida, tu rebeldía frente a la justicia que por momentos es injusticia, tu rebeldía juvenil siendo una muchacha grande. Me conmueve gratamente, lo señalo y lo subrayo. Bueno,
Muchas gracias. Nosotros, digo, realmente emociona que te lo digan, si bien porque uno como que lo siente tan pegado a nosotros mismos, tan dentro, y que es normal para nosotros vivir con esta rebeldía, digo, pero claro, nos gusta porque es un mimo para el alma que la gente lo pueda ver como tal. Digo, es muy importante para todas las mujeres, en este caso que denunciamos, que se nos haya escuchado el 18 por la Comisión Interamericana. Si bien fue insuficiente lo que planteó el Estado, porque lo que nos pide es que tengamos paciencia, y tienen claro que no se ha hecho justicia porque las chicanas que han practicado los abogados defensores de los genocidas, digo, ellos saben perfectamente que es eso lo que impide hacer justicia. También se olvidan, ellos nos dicen que son conscientes de que pasó mucho tiempo, pero nos piden que tengamos paciencia, reitero. Otra persona dijo que habían lugares especiales para tomar las declaraciones, y yo te aseguro que, por ejemplo, un ejemplo te doy, Sara Méndez estuvo esperando para declarar al lado de su torturador, y muchos de los compañeros ha pasado eso. Que tengas buena jornada, Ana. Igualmente, un abrazo enorme a todas las mujeres y a todos los compañeros que nos han dado su hombro para podernos apoyar. Esta mañana, gente, con nosotros, Laura Cafaro, Ingrid Urroz, Ana Amorós, 3 mujeres, 3 compatriotas, 3 mujeres con los ovarios bien puestos.